Buenas noches, Qualifam les da la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy, Ayuda, no puedo dormir. El día de hoy tenemos el gusto de contar con nuestro conferencista, doctor Omar Morales, médico y cirujano, especialista en gestión de estrés y docente en Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como en webinars anteriores, les invitamos a que nos compartan sus dudas para que el doctor Morales las resuelva al final del webinar. Bienvenido, doctor Morales. Muchísimas gracias y todos ustedes también bienvenidos a este espacio de conferencias de Qualifarm. Siempre le he dicho, los felicito mucho por abrir estos espacios en donde podemos compartir, creo que son temas de interés de muchísimas personas. Hoy precisamente estamos hablando sobre ayuda, no puedo dormir, y muchas personas tienen problemas de sueño en realidad, y eso lo veo yo constantemente en la clínica. Creo que de las personas que llegan ahí, pues bueno, ya lo explicaba ahorita Nancy que me presentaba. Soy médico, soy cirujano general y también veo temas de estrés, ¿verdad? Especialista en gestión del estrés específicamente. Entonces miro muchos pacientes que necesitan una cirugía, pues por un lado, y por el otro lado, pacientes que tienen mucho estrés y que el estrés los empieza a enfermar, o que tienen una enfermedad y esa enfermedad les empieza a generar estrés, generando así un círculo vicioso. De estos pacientes que llegan con estrés, el 100% tienen problemas para dormir. Cuando van a llegar a una cita conmigo, yo por lo general les pido que por favor llenen un formulario en donde me van a dar mucha información, y ahí pregunto eh, información sobre sus hábitos, especialmente en 3 pilares de los que vamos a platicar un poquito hoy, que uno es el sueño, el otro es la alimentación, o también que esto va unido con los hábitos intestinales, y el tercero es el ejercicio. Hoy voy a hablar un poquito más profundo de lo que es el sueño y algunos tips de cómo poder mejorar la calidad de sueño. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cada vez se vuelve un problema más común, y vamos a aclarar que común no quiere decir que sea algo normal. Ese es el problema, que muchas personas creen que no dormir bien, que despertarse y todavía estar cansado es como lo normal, porque así es el ritmo de vida de hoy en día, y eso no es lo normal. Creo que nos estamos adaptando, o decirlo de otra manera, nos estamos mal adaptando a una vida muy rápida, muy deprisa, que no nos da tiempo en realidad a tomar el descanso que nuestro cuerpo necesita. La pregunta clave, o una de las preguntas clave que podríamos hacernos para saber si en realidad tenemos problemas de sueño, sería: cuando te despiertas en las mañanas, ¿te sientes muy bien descansado? ¿Te sientes con energía? ¿Te sientes de buen humor? Si ninguna de estas es positiva, quiere decir que no estás durmiendo bien, aunque estés durmiendo 8, 9 horas, que bueno, ya anteriormente habíamos tenido una plática también sobre el sueño, en donde hablábamos que un adulto debería dormir entre 7 y 9 horas, y por eso de ahí viene el promedio de que deberíamos dormir unas 8 horas al día. Eh, Incluso entonces mencionaba que si estás durmiendo a 8 o 9 horas, no quiere decir eso que tengas una buena calidad de sueño. ¿Qué pasa con esto? Con el sueño es tan importante porque ahí suceden de las acciones que hace nuestro cuerpo para que podamos sobrevivir. Es decir, eh, ahí es donde nuestro cuerpo, todas las toxinas, pues las elimina, nuestros mismos órganos se desintoxican de todos esos metabolitos que son como es como la basurita del metabolismo que vamos limpiando, las células que se han muerto, que tienen que recuperarse o reponerse, es decir, tenemos que crear nuevas células, las que están dañadas tenemos que repararlas. Entonces es como cuando llevas tu carro al servicio, tenía algo que estaba fallando, lo llevas al servicio y le hacen de todo, y cuando te lo devuelven y lo manejas, te sientes una maravilla el carro. Eso mismo hace nuestro cuerpo cada noche, para que al día siguiente nos despertemos de maravilla, pero eso no sucede así. Por eso mencionaba anteriormente que el tema del problema de sueño es cada vez más común. Entonces, hay personas que llegan por una enfermedad, entonces tienen, por ejemplo, colon irritable y problemas de sueño. Tienen hipertensión y problemas de sueño. Tienen obesidad, problemas de sueño. Casi siempre va unido. Y creo que sí tiene mucha relación por lo que acabo de explicar, que durante la noche nuestro cuerpo tiene que generar todo este proceso para que al día siguiente nuestro organismo otra vez esté prácticamente al 100% para funcionar adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa? Es como
como que estuviera de moda también la enfermedad del colon irritable. Y esto tiene mucho que ver con lo que acabo de mencionar del estilo de vida tan rápido que llevamos, que no dormimos bien, no hacemos ejercicio y no nos alimentamos adecuadamente. Entonces, se dice que las personas que tienen colon irritable es que nadie se va a mejorar. Muchos médicos lo dicen así. De esto no te vas a curar, solo se puede controlar. Creo que es una forma, podemos verlo de una forma distinta, vamos a decirlo así. El colon irritable es una manifestación de tu cuerpo de que algo no está bien, alguno de estos tres pilares, que obviamente tiene muchísimo que ver con la alimentación que tenemos. Y aparte de eso, tiene que ver también con cómo manejamos el estrés. No me dejarán mentir las personas que han consultado en algún momento por problemas de colon y que le han dicho, bueno, ya te hicimos de todo está normal, tu diagnóstico es colon irritable, porque así se hace el diagnóstico por descarte. Y entonces te dicen, solo tienes que tratar de mejorar tu alimentación, te dan algunas generalidades y finalmente te dicen, tienes que aprender a gestionar tu estrés. Nunca te dicen cómo, no te explican exactamente qué alimentos sí, qué alimentos no. Y entonces ahí es donde entra pues lo que yo hago en la clínica, en realidad, guiarte un poquito más sobre cómo poder gestionar tu estrés que pueda mejorar el problema del colon. Pero ahora estamos hablando de sueño. El problema de sueño, ese también lo podemos corregir. O sea, el hecho que tú te despiertes muy cansado, con poca energía, pensando, ay, me hicieron falta horas para seguir durmiendo. O el famoso, 5 minutos más, quiere decir que tu cuerpo no se reparó bien. Entonces, ¿por qué no mejoramos esto? Es precisamente porque no sabemos. Dormir no es simplemente cerrar los ojos y perder la conciencia. El doctor Carlos Jaramillo dice, dormir es el arte de entender la magia que sucede mientras dormimos. Entonces empezamos a hacer algunas preguntas. Bueno, si es tan importante, preguntemos entonces, seamos curiosos. Hoy vamos a ser muy curiosos y la pregunta es, ¿qué es el sueño? Bueno, el sueño, vamos a decirlo así, el sueño es un proceso fisiológico complejo. Como ya dije antes, no es solo el dormir y ya, es todo un arte. ¿Por qué? Porque lleva muchísimos componentes que tienen que estar en equilibrio para que suceda. Entonces, es un proceso fisiológico complejo y fundamental para nuestra supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que le tienes que prestar la atención debida. En algún momento me recuerdo que estuve en una plática en donde hablaban sobre gestión del tiempo. Y la persona, yo creo que me abrió los ojos, pero ahora que empiezo a darle la importancia que tiene al sueño, digo, no estoy de acuerdo con lo que dijo. Y lo que nos dijo en ese momento es, imagínense que dormimos 8 horas al día. Eso quiere decir que estamos durmiendo la tercera parte del día. Eso quiere decir que cuando tengamos 60 años, de esos 60 años, 20 años habremos dormido. Es una pérdida de tiempo, nos decía. Yo dije, wow, en serio, de 60 años, 20 habré estado durmiendo. Y obviamente empecé a pensar en el tema de que tengo que ser más productivo y tengo que hacer más aquí, llenarme de cosas. Y al final solo me llené de estrés y enfermedades. Ahora lo entiendo. Tenemos que darle esto porque es un proceso fundamental para nuestra supervivencia. La persona que no duerme en algún momento, pues va a empezar a tener complicaciones y puede llegar hasta las consecuencias finales, ¿no? Entonces, veámoslo así, el sueño es este proceso complejo y fundamental y está regulado especialmente por dos sistemas. El primer sistema es el sistema circadiano, es decir, como nuestro reloj biológico. Y no es simplemente como cómo funciona nuestro cuerpo. Hay una parte en nuestro cuerpo que está justo en el núcleo supraquiasmático, en el hipotálamo, es decir, sí existe esa parte. Y ahí es donde está nuestro reloj biológico. ¿Y qué hace este reloj biológico? Empieza a controlar el ritmo del sueño y vigilia, más o menos en ciclos de aproximadamente 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene relación con las horas del día. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los estímulos? La luz y la oscuridad. Vámonos algunos años atrás. Yo todavía viví la época en donde era un poquito, bueno, bastante seguro. Jugar en la calle, salir en la bicicleta, y mis papás no estaban todo el tiempo afuera viendo que cómo estábamos, era muy seguro. Y entonces salíamos a jugar en la tarde y cuando empezaba a oscurecer, yo ya sabía.
Bueno, aparte porque eran las reglas de la casa, pero también ya mi cuerpo sabía, ya empezaba a oscurecer, ya me tengo que ir a la casa. Ese ya me tengo que ir, aparte de seguir las instrucciones o las reglas, era mi melatonina. Es decir, la oscuridad me estaba dando la orden de me tengo que ir a la casa porque tengo que empezarme a preparar para poder ir a dormir. Esa es la función de la melatonina en mi cuerpo. No es como muchas personas dicen, yo me tomo la melatonina y me quedo dormido. Ese efecto podría decirte es un efecto placebo. Si te funciona, excelente. Pero no es esa en realidad la función de la melatonina, sino preparar tu cuerpo para que puedas conciliar el sueño y que tengas una buena calidad de sueño. Bueno, entonces está, por un lado, este sistema circadiano, es decir, nuestro reloj biológico que depende de la luz y la oscuridad, y el siguiente sistema es la presión homeostática del sueño o la presión del sueño. ¿Y esto qué quiere decir? Es la necesidad acumulativa de dormir. Pongámoslo en otras palabras. Yo me acabo de despertar en la mañana, pongamos un día normal, 5 de la mañana, a las 8 de la mañana, a menos que haya tenido una muy mala noche, un muy mal sueño, de lo contrario, entonces sí estaría cansado. Pero supongamos que tuve un buen sueño reparador. 8, 9, 10 de la mañana, yo no voy a tener sueño, pero empiezo a tener la actividad diaria. Y entonces, conforme voy haciendo actividad, voy desgastando o voy gastando mi energía. Y entonces, en ese gasto, voy acumulando cada vez un poquito más la necesidad de dormir. ¿Para qué? Para que al final de la noche, cuando la melatonina se empiece a producir, mi cuerpo dice finalmente, sí, ya tenemos el suficiente cansancio acumulado como para que nos podamos ir a dormir. Y este cansancio no es simplemente una sensación en mi cuerpo, es en realidad una molécula. Y esta molécula se llama adenosina. Eh, Conforme nosotros vamos haciendo actividades, vamos acumulando adenosina a lo largo del día. La adenosina es un metabolito o un resultado del metabolismo de nuestras células. Entonces, mientras vamos utilizando, ya les explico en un momento esto, mientras la vamos utilizando se va acumulando la adenosina y esta adenosina finalmente en la noche nos va a permitir sentirnos cansados. Cuando, por ejemplo, tomamos café, y también voy a hablar del café más adelante, cuando tomamos el café, nuestro cerebro tiene receptores para esta molécula que se llama adenosina. Cuando nosotros tomamos café, la cafeína viene y se une antes que la adenosina a esos receptores. Entonces nuestro cerebro no puede captar cuánta adenosina, es decir, no sabe o está engañado sobre qué tan cansados estamos realmente. Entonces no quiere decir que cuando yo tomo café me da energía, quiere decir que engaño a mi cerebro y no le permito darse cuenta que en realidad estamos cansados y entonces seguimos trabajando y trabajando. Entonces, bueno, ya explicamos un poquito qué es el sueño, que es un proceso complejo, fundamental para nuestra supervivencia, y esto es a manera de resumen, ¿verdad? Y que está regulado por dos sistemas, el sistema circadiano y el sistema de presión homeostática del sueño o la presión del sueño para que sea más fácil. Pero entonces, sigamos siendo curiosos y ahora preguntémonos, bueno, si ya sabemos qué es el sueño, entonces ahora empecemos a cuestionar cómo sucede todo este proceso complejo y fundamental. Bueno, em, este proceso del sueño como tal te lo voy explicando ahora paso a paso. Durante el día, eh, vamos con la luz del sol, nuestro cuerpo empieza a inhibir ciertas partes, es decir, la producción de melatonina está inhibida en ese momento. Entonces, nos exponemos a la luz solar, nuestro cuerpo inhibe la producción de melatonina, que sabemos que es la que nos funciona en la noche, y entonces nuestros niveles de alerta, o sea, nuestra conciencia, nuestra atención aumenta, nuestra temperatura corporal aumenta, nuestra frecuencia cardíaca también lo hace. Entonces quiere decir que empezamos a estar un poquito más en acción. Eso es durante el día, durante hay luz, porque la luz está estimulando nuestro reloj biológico que ya lo mencioné anteriormente. Bueno, ¿qué más? Va pasando el día y conforme va llegando la noche, eh, se va oscureciendo, nuestra retina capta esa disminución de la luz, manda la señal al reloj biológico, al núcleo supraquiasmático, y entonces se activa la glándula pineal. ¿Qué es esta glándula? Es una glándula que está en nuestro cerebro, que es la encargada de producir y liberar la melatonina. Entonces, dense cuenta la importancia que fue la oscuridad. Ya te explico en un momento por qué. Bueno, entonces,
Se libera melatonina, empieza a bajar la temperatura de nuestro cuerpo, disminuye nuestra frecuencia cardíaca también y se empieza a reducir la actividad de nuestro sistema nervioso simpático, que es el que mantenemos activo durante el día, y empieza a aumentar la actividad del sistema parasimpático, que es el que nos permite relajarnos. Durante el día tenemos variaciones, pero el más activo es el simpático y en la noche al revés. Para que podamos dormir adecuadamente necesitamos al parasimpático más activo. Y finalmente ya estamos en la noche, ya empieza a darse todo este proceso y empieza la fase del sueño como tal, iniciamos el sueño. Entonces, el aumento de adenosina hace que, y el aumento de la melatonina nos permite entonces empezar a tener esa somnolencia y a prepararnos para dormir. Hay una disminución también de los estímulos externos y de la actividad cortical, es decir, de nuestra atención hacia las cosas de afuera, porque empezamos ya a estar en un lugar más cómodo, más íntimo, más familiar. Y se empiezan a dar, cuando empezamos el sueño, ya se empieza a dar la transición de las fases del sueño. La fase 1, la fase 2, la fase 3, que es como el sueño profundo, y todas estas son el sueño no REM. Finalmente llegamos al sueño REM, que significa movimientos oculares rápidos. Ya los voy a explicar un poquito más en un momento. Entonces, todo eso es lo que pasa con, todo eso es lo que pasa con el paso a paso, digamos, de cómo se va dando el proceso del sueño durante el día y cuando llega la noche. Entonces, si ya entendimos, por ejemplo, que nuestro cuerpo reacciona a la luz, ¿qué cosas pueden interferir? Por ejemplo, que durante el día no nos expongamos a la luz del sol. Personas que salen muy temprano de casa y salen cuando todavía está oscuro y llegan a una oficina, se están ahí todo el día, salen muy tarde cuando ya se escondió el sol, no reciben esa luz, entonces no tienen ese estímulo que ponga, que active al reloj biológico. Entonces, eso es por un lado. Y en la noche, exponerse a luz artificial hace que se confunda nuestro reloj biológico y piense de alguna manera que sigue siendo de día. Entonces, interfiere también en la producción de melatonina. ¿Qué más? La cafeína, como ya lo mencionaba anteriormente, también interfiere porque no permite a nuestro cerebro captar la cantidad de adenosina acumulada y entonces nuestro cerebro en ningún momento se va a sentir cansado o va a tener esa somnolencia que nos va a llevar a tener un comportamiento de prepararme para dormir. El otro es el estrés. El estrés hace que aumente el cortisol, la adrenalina, mi frecuencia cardíaca, la temperatura, todo lo que no tiene que estar activo en la noche. Y esto es bastante común en los pacientes que yo veo en la clínica. Yo me acuesto, estoy súper cansado, pongo la cabeza en la almohada, inmediatamente mis ojos se me abren y yo empiezo a pensar y a pensar muchas cosas. O sea, la mente no me para, dicen. Mi mente va a 1000 por hora. Entonces, ¿eso qué hace? Que o mejor dicho, es una consecuencia de un sistema nervioso simpático en desequilibrio, porque en ese momento debería disminuir todo ese pensamiento y permitir el relajarnos. Y para eso yo les explico algunas técnicas de cómo calmar esos pensamientos durante la noche para organizarse y para que al otro día, pues ya cuando tengamos energía, nos ocupemos de eso otra vez. ¿Qué más? Los cambios de horario, por ejemplo, personas que trabajan haciendo viajes y pues, viven esto del jet lag, también en estos cambios pues, se altera un poquito el reloj, también el uso de algunos suplementos como la melatonina en casos específicos como estos. O personas que trabajamos haciendo turnos durante la noche. Entonces, no quiere decir, por ejemplo, que automáticamente llega la noche porque sabemos que es de noche y yo ya estoy dormido, porque no sucede así, porque de lo contrario, las personas que trabajamos durante las noches no podríamos realizar nuestro trabajo. Si no, imagínate, y yo estaría haciendo una cirugía y llegan las 10 de la noche, que es la hora a la que debería dormirme, y, ay, no, ya me dio sueño. No podría hacerlo de esa manera. Necesito de alguna manera, pues también estimular mi sistema simpático para estar despierto cuando estoy haciendo ese turno. El problema de esto es que si yo no lo tomo en consideración, empiezan a aparecer algo que se llama las deudas de sueño. Y la deuda de sueño es
el déficit de sueño que yo estoy metiendo a mi cuerpo con cada noche de desvelo. Eso también lo platiqué en la conferencia anterior, que también lo pueden ir a buscar, está aquí en la página de Somos Salud, para que lo puedan ver un poquito más. Bueno, y algunas otras enfermedades como trastornos del sueño, que por ejemplo la apnea, que pueden interferir también en estos procesos. Entonces, vamos a mostrarles ahora una imagen para que vean, para que lo podamos entender de mejor manera. El sueño. Vamos a decir que el sueño es entonces como una obra de teatro. Ahora, piensen en una obra de teatro, todo lo que tiene que pasar para que sea un éxito. Para que exista la obra, pues obviamente, uno, necesitamos la obra. Dos, necesitamos quien vea esa obra, es decir, necesitamos un público. Necesitamos un horario en la cual se va a dar esa obra y necesitamos a un director que venga a dirigir todo. Entonces, el uno, vamos a decir que es la acumulación de entradas, toda la venta de entradas que vamos a hacer antes de que sea la obra, ¿verdad? Eso es importantísimo porque no voy a dar una obra si no hay público. Esta acumulación de entradas, mientras más, por ejemplo, mientras más actividades de marketing y publicidad tenga yo, más entradas voy a vender. Pongámoslo en términos de sueño. Mientras más actividad tenga durante el día, más voy a ir acumulando adenosina. El segundo paso es entonces, ya tengo todas las entradas vendidas, es decir, fue un día muy productivo y lleno de actividades. Llega la hora de la obra, es decir, el reloj biológico entra en acción. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se activa nuestro reloj biológico y entonces empieza la preparación. ¿Qué significa eso? La preparación quiere decir poner todo el ambiente de acuerdo para que sea un éxito la obra. Entonces, cuando ya es la hora, aparece el director de escena. El director de escena es la melatonina, la que empieza a preparar todo ese contexto, ¿no? Todo el entorno. Entonces empieza a bajar las luces, disminuye el ruido, empieza a bajar la temperatura del lugar, que todas esas son condiciones que necesitamos para que se dé un buen sueño, que no haya ruido, que no haya luz, que no hayan distractores, que la temperatura esté un poquito más baja. Entonces, todo eso es muy importante. Y entonces, cuando la melatonina o este director ya tiene todo en orden, entonces ahora sí, es la hora de la función, es decir, el sueño. Y empezamos con las fases del sueño, pero ya todo listo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante. Entonces, si algo interfiere en toda esta producción, toda esta parafernalia del sueño, de esta obra, entonces, por ejemplo, si hay mucha luz, no se puede disfrutar bien la obra. Que en términos de sueño, si hay mucha luz, se confunde el reloj biológico. ¿Qué otra cosa puede interferir? Si hay demasiado ruido o demasiado estrés, el director de escena entonces no puede dar las órdenes, es decir, la melatonina no puede dirigir de todo lo que tiene que preparar en nuestro cuerpo. Siguiente, si hay café, si hay pantallas, el público está distraído, no pone atención. Entonces no hay entradas, es decir, no hay adenosina. Y sin eso, entonces no podemos tener esa somnolencia que finalmente nos va a llevar a la cama. Entonces, para que entiendan un poquito más fácil todo el proceso del sueño y los componentes que lleva. Entonces, ahora sigamos siendo curiosos y sigamos preguntándonos. Ya sabemos qué es el sueño, cómo es el proceso, lo entendimos como una obra de teatro. Sabemos que hay una presión de sueño que está dada por la adenosina. Entonces, pensemos por qué la adenosina nos da somnolencia. Y esta es una pregunta muy interesante porque no es simplemente, ay, bueno, es que ya se acumuló y entonces por eso me da sueño. Entendamos qué pasa con la adenosina. Te dije anteriormente con la idea del teatro, mientras más actividades hagas, más entradas vendes. Mientras más activo te mantengas en el día, más vas a estar gastando energía. Entonces, pongámonos un poquito técnicos. La energía en nuestro cuerpo le llamamos, a la molécula de energía le llamamos ATP, que significa adenosina trifosfato, es decir, tiene una molécula de adenosina y 3 de fosfato. ¿Qué pasa con esto? Empezamos a gastar energía y este ATP se convierte en ADP, adenosina difosfato, pierde un fosfato.
Seguimos gastando energía, este ADP se convierte en AMP, adenosina monofosfato, quiere decir que perdimos otro fosfato. Y ese AMP, si seguimos gastando energía, se utiliza una vez más ese fosfato, entonces ya se separan los fosfatos de la adenosina. Estos fosfatos se van a poder reutilizar otra vez más adelante en otros procesos celulares y la adenosina se va acumulando. Entonces ahora ya puedes entender que mientras más actividad haces, más ATP gastas, más adenosina estás acumulando. Y entonces esta adenosina es la que finalmente nos va a permitir sentir esa fatiga cerebral, que es la que finalmente nos lleva a tener lo que conocemos como el sueño. Sigamos poniéndonos curiosos, sigamos preguntando, bueno, ya sabemos que la somnolencia nos la da la adenosina, que es lo que con ese acúmulo nos va a generar la somnolencia. Ya sabemos que entonces mientras más actividades tengamos, entonces más adenosina vamos a ir acumulando. La siguiente pregunta es entonces, ¿esta adenosina cómo actúa en realidad en el cerebro? Creo que es una pregunta muy válida, para que no simplemente dejarlo con términos de biológicos, digamos, o términos médicos, bioquímicos. Entonces, ¿qué pasa con esto? La adenosina, cuando se va acumulando, se empieza a unir a receptores que ya te había mencionado antes. Entonces, en estos receptores hay de dos tipos y en diferentes partes del cerebro. Hay receptores A1 y receptores A2 que tienen diferentes funciones y las dos van a favor o van a favorecer el sueño. Entonces, los A1 están, por ejemplo, en el hipotálamo, en la corteza cerebral, en el hipocampo. Y entonces, ¿qué hace cuando la adenosina se une a los receptores A1? Empiezan a inhibir la actividad de las neuronas que son excitadoras, es decir, las que nos mantienen estimulados. ¿Cuáles son estas neuronas que producen, por ejemplo, el glutamato, la acetilcolina, la dopamina? Entonces, como inhiben a estas neuronas excitadoras, como ya no existe ese estímulo como tal, el resultado final es que mi estado de alerta y atención empieza a disminuir. Entonces, el ya no estar activo me genera lo contrario cuando se unen a estos receptores. Cuando se unen a los receptores A2, que están, por ejemplo, en el núcleo accumbens o en el tálamo, ¿qué hacen esta adenosina en estos receptores? La toman y el mensaje que les va a dar es, vamos a favorecer la inducción del sueño, especialmente inhibiendo el sistema de recompensa y de alerta o de vigilia. Y entonces ya los receptores A1 y A2 unen como sus acciones y entonces finalmente van a permitir que nuestro cuerpo entre, como que el cerebro entre en esa somnolencia. Entonces imagínate, mientras más adenosina, más receptores captan adenosina, menos actividad excitadora vas a tener, más inducción del sueño. Pregúntate ahora, recuerda, la última vez que te despertaste después de haberte desvelado, ¿cómo te sentías? Sentías, pero terriblemente cansado, y es por la acumulación de esta adenosina, que si te tomas un café, puede ser que te ayude, puede ser que no. Algunas personas tienen tanta adenosina, tienen tanto cansancio de una forma crónica que un café en realidad ya no les hace nada. Digamos, porque de hecho está dentro de las recomendaciones, y lo voy a hablar al final de la charla, está en que deberías evitar el café después de las 2 de la tarde, pero que aunque sientas que no hace nada, igual sigue compitiendo con la adenosina por esos receptores. Entonces, por eso es muy importante que trates de evitar el café. Ya voy a hablarte de esto al final. Entonces, bueno, sigamos poniéndonos curiosos. Ya vimos cómo funciona la adenosina, qué hace en el cerebro, ya sabemos que eso es como un resultado de la energía. Entonces, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, bueno, y entonces, ¿de dónde obtenemos energía? ¿Y existe alguna calidad de energía? Eso depende ¿de qué depende la calidad de energía que nosotros tengamos? Bueno, entonces, la energía, vamos a decir que la obtenemos de nuestros alimentos. Entonces, la calidad de energía, ¿de qué depende? De la calidad de los alimentos que consumamos. Y entonces, ¿en qué influye la calidad de energía en el sueño? Influye en el inicio, en la profundidad del sueño y en la continuidad. Cuando hablo de la continuidad, me refiero a los despertares que suelen darse en la noche.
Hay personas que se despiertan muy fácilmente, es decir, que nunca llegan a estar en un sueño profundo o que se despiertan por alguna razón y después les cuesta mucho volverse a dormir. Entonces, a eso me refiero con la continuidad del sueño. Entonces, cuando hablamos de la calidad de energía, vamos a decir que hay tipos de energía según diferentes factores. Primero, la fuente de los macronutrientes, es decir, qué alimentos o qué cantidad de alimentos estamos consumiendo que tengan cuántos carbohidratos, cuántas grasas y qué tipo de grasas, cuánta proteína. Entonces, eso es lo importante, la fuente de macronutrientes de donde viene, de donde estamos obteniendo la energía. Otro, el índice glicémico. ¿Qué es el índice glicémico? Es la capacidad que tiene un alimento para elevarte de una forma muy rápida tu azúcar. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto aumenta el azúcar o la glucosa hace que aumente la insulina, esto hace que baja la glucosa, entonces empiezas a tener unas subidas y bajadas que interfieren también en tu sueño. Entonces, hay una tabla de índice glicémico de los alimentos que te permite escoger alimentos de bajo o mediano índice glicémico y evitar los de alto índice glicémico, que son los que a la larga terminan haciéndote más daño. Bueno, ¿qué otra? El contenido de los micronutrientes. Ya hablé de los macros, ahora hablemos de micronutrientes. Si estamos hablando de sueño, necesitamos alimentos que tengan magnesio, por ejemplo, vitamina B, que tenga triptófano, porque todo eso nos va a ayudar a conciliar y tener una mejor calidad de sueño. Y lo otro es el momento en que se consumen estos alimentos, porque no es lo mismo eh, comer justo antes de acostarme que comer unas 3 horas antes, que es lo recomendado. Entonces, pongámoslo de una forma muy práctica. Si tú comes, por ejemplo, pan blanco, comes dulces, azúcar refinada, alimentos ultraprocesados, entonces sí que te va a dar energía, pero es energía rápida y muy inestable. Y entonces esto, como mencionaba, aumenta la glucosa, aumenta la insulina, esto altera el proceso de la producción de melatonina y serotonina, que también ayuda en la calidad del sueño. Entonces te dificultan al final conciliar y mantener un buen sueño. Por ejemplo, si estás comiendo carbohidratos más complejos, por ejemplo, la avena, las legumbres, arroz integral, esto te va a dar una energía un poco más sostenida. Entonces, esto favorece la producción de triptófano y serotonina. El triptófano, para que sepas, es el precursor de la melatonina. Perdón, el triptófano nos sirve para generar serotonina y la serotonina es el precursor, es decir, es la que se va a convertir finalmente en melatonina. Por eso necesitamos alimentos con triptófano. Y estos carbohidratos nos lo pueden proveer. ¿Qué más? Si comes grasas saludables, por ejemplo, aguacate, nueces, aceite de oliva, esto te va a dar una energía duradera y además de todo antiinflamatoria por los antioxidantes que tiene. Y esto apoya a la función de nuestras neuronas y nos genera un sueño un poquito más estable. Mira cómo la calidad de alimentos influye en el sueño que vas a tener. Si comemos, por ejemplo, proteínas magras como el pollo, el pescado, huevos, esto nos da también energía estable, nos da muchos aminoácidos. Dentro de estos aminoácidos está el triptófano que acabo de mencionar, que nos permite generar serotonina, melatonina, y esto que nos lleva a tener un mejor sueño. Si tenemos, por ejemplo, alimentos ricos en magnesio, como espinacas, almendras, plátano, todo eso te ayuda también a la regulación neuromuscular. Eso quiere decir, ayuda a relajar nuestro sistema nervioso y a la larga eso es lo que queremos, que nuestro sistema nervioso esté relajado para que podamos descansar y podamos llevar el proceso de reparación en la noche. Y si tomamos algún tipo de estimulantes como el café, chocolate, especialmente chocolate negro, bebidas energizantes, todo esto viene obviamente a alterar nuestro proceso de sueño y nos va a dar como mucha energía, pero es una energía como muy nerviosa, llamémosle, o muy disruptiva, e interviene directamente en nuestro sueño. Bueno, entonces, ya hablamos de la calidad de alimentos. La siguiente pregunta es, bueno, entonces, si ya dijimos que influye también el tipo de alimento, ¿en qué momento deberíamos consumir los alimentos? Recuerda todo lo que los alimentos que mencionamos anteriormente. Em, Ahora, ¿cuándo sería el mejor momento para comer? Imagínate, si tú cenas muy tarde o consumes comidas muy pesadas,
Esto activa tu proceso de digestión. Quiere decir que tu cuerpo no se puede relajar, tiene una misión que cumplir. Entonces es imposible que te relajes y si no te relajas, es imposible que empieces a generar melatonina. Si no hay melatonina, no hay inducción del sueño. Entonces, eso pasa cuando comes muy tarde, por ejemplo, y más si son azúcares eh, simples, refinados. Bueno, otra, saltarte comidas o comer muy poco, eso también va a generar bajones, vamos a decirlo así, de azúcar o de glucosa durante la noche y esto también va a generar microdespertares y eso interrumpe la continuidad del sueño, que es otro de los factores para considerar si estás teniendo una buena calidad de sueño o no. Sigamos pensando entonces, sigamos cuestionándonos. Bueno, ya hablamos de cuándo consumirlo, no muy cerca y ni muy pesado, ni muy cerca de la hora de acostarte. Ni siquiera es la hora de dormir, es la hora de acostarte. Bueno, siguiente pregunta que podemos hacernos entonces. Bueno, ya hablamos anteriormente de, para mí, los tres pilares más importantes. Sueño, alimentación, ejercicio. Bueno, estamos hablando del sueño y todo lo estoy enfocando en esto. Ahora, ya hablamos de alimentación enfocado en el sueño. Ahora hablemos del ejercicio. ¿Qué beneficios tiene el ejercicio para el sueño? Recuérdate de la función de la adenosina. Mientras más actividades haces, más adenosina acumulas. Entonces, mientras más actividad haces, y ahí va incluido el ejercicio, más presión homeostática de sueño o más presión del sueño estás haciendo. Entonces, más adenosina se acumula y mayor necesidad biológica vas a tener para dormir en la noche. Hay personas que dicen, me cuesta, yo siento que estoy cansado, pero me cuesta conciliar el sueño. Puede ser que tenga relación con la cantidad de adenosina o si estás tomando cafeína, por ejemplo, que bloquea el que tu cerebro lo pueda captar. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio tiene el ejercicio pensando en mejorar tu calidad de sueño? Reduce el estrés y la ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Disminuye el cortisol y la adrenalina. Con esto entonces favorece a que disminuya tu temperatura corporal, que disminuya tu frecuencia cardíaca. Eso quiere decir que está activándose el parasimpático, tú te puedes relajar, aumentas tu liberación de endorfinas, de serotonina, de dopamina, que son neurotransmisores que fomentan la relajación y el bienestar. Bueno, ¿qué más? Sigamos pensando otros beneficios del ejercicio para el sueño. Bueno, mejora la calidad del sueño profundo. ¿Por qué? Porque lo intensifica y prolonga gracias a lo que hemos mencionado anteriormente de que permite una adecuada producción de melatonina. Bueno, siguiente, favorece a regular el ritmo circadiano. Cuando empiezas a mover tu cuerpo durante el día, especialmente si lo haces en la luz natural, las personas que salen a hacer ejercicio a la calle o que hacen algo al aire libre, les ayuda más. ¿Por qué? Por todos los beneficios que ya mencioné y porque te estás exponiendo a la luz del sol. Entonces empiezas a regular, tu cuerpo sabe cuándo es de día, sabe cuándo es momento de estar en actividad y le permite después regularse durante la noche. Y finalmente también nos ayuda a disminuir el insomnio, especialmente personas que tienen insomnio crónico. El ejercicio aeróbico regular no quiere decir que ahí lo hice una vez y ya con eso debería dormir. Tiene que ser algo regular porque eso empieza a ayudar a tu cuerpo a entrar en un hábito y saber que vas a estar generando estos beneficios y tu ciclo o tu ritmo circadiano empieza a estar como un poquito más equilibrado. Reduce el tiempo en el que te quedas dormido, que es el periodo de latencia, y mejora la continuidad del sueño también. Entonces, todo esto hace en tu cuerpo el ejercicio. Ahora, ¿a qué hora podemos hacer el ejercicio? Bueno, si haces el ejercicio en la mañana, como ya había mencionado, ayuda mucho a regular el ritmo circadiano, es ideal para personas que tienen insomnio crónico. Si haces ejercicio en la tarde, noche, antes de las 7 de la noche, entonces empieza a mejorar la calidad de sueño, precisamente empiezas a acumular más adenosina y estás preparado. ¿Qué pasa si lo haces después de las 7 de la noche? Puede ser que hagas, si no tienes otro horario en el día para hacer ejercicio, entonces sí lo podrías hacer, pero escoge uno que no sea de una intensidad muy alta. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a generar cortisol, empiezas a generar adrenalina y no te va a ayudar. Entonces, cuando haces ejercicio intenso o de fuerza, al menos de 2 horas antes de irte a dormir, dificulta el sueño precisamente por esta producción de cortisol
y esto en algún momento hace que aumente tu frecuencia corporal, tu frecuencia cardíaca, tu temperatura corporal, que eso va en contra de poder conciliar el sueño. Empieza a pensar entonces que tu sueño es como un viaje en tren. Y ahora te voy a explicar un poquito las fases de sueño. Empiezas como cuando empieza la melatonina, empiezas con esa somnolencia, empiezas esa transición del sueño, es la primera fase del sueño, esa fase de latencia en lo que te vas quedando dormido. Luego vas avanzando en tu viaje en tren, vas avanzando y llegas entonces a la fase 2, al sueño, a la fase N2, vamos a decirlo así, que es como una fase de mantenimiento. Y esta fase de mantenimiento te ayuda entonces a disminuir como los efectos que ha tenido todo el día tu cuerpo de frecuencia cardíaca, temperatura, todo eso empieza a disminuir, tu atención, la actividad de tu corteza cerebral empieza a disminuir también. Y entonces empiezas a llegar a un sueño más profundo. Aquí es donde se da una recuperación física. Entonces, durante la noche, todo esto que acabo de mencionar es sueño no REM. Y eso te ayuda a la recuperación física. Importante que entonces llegues después a la siguiente fase, que es el sueño REM. Y en esta fase hay una recuperación mental. Entonces necesitas recuperación de las dos. Entonces ya voy a hablar un poquito sobre los medicamentos que hacen en realidad, porque no te permiten relajarte o tener esta reparación de las dos. Entonces, seguimos curiosos, ¿qué beneficios tiene cada fase del sueño? ¿Y qué pasa si se altera alguna de ellas? Bueno, ya te mencioné el viaje en tren, fase 1, 2 y 3, que es el sueño profundo, y después entras al sueño REM. ¿Qué pasa? En la primera fase hay una relajación de los músculos, del ritmo cardíaco empieza a disminuir, disminuye la actividad cerebral y tu cuerpo se empieza a preparar. Finalmente vas a avanzar hacia a una siguiente fase, la fase 2, que es donde hay un sueño estable, es intermedio, pero ya es un poquito más estable. Hay una mayor desconexión del entorno, es decir, tu atención hacia todo lo externo empieza a disminuir, disminuye más todavía tu temperatura corporal, tu respiración empieza a ser un poquito más lenta. Si tú te fijas un día normal durante el día, te vas a dar cuenta que tu respiración tiende a ser muy entre superficial y rápida. En la noche eso no sucede, tu respiración es más profunda y más lenta. Eso también sucede en esta segunda fase. Y entonces aquí es donde uno de los beneficios es que aquí se da la consolidación de la memoria, eh, como los hábitos y la coordinación. Y finalmente representa el mayor porcentaje del sueño total. Personas, por ejemplo, que quieren mejorar su memoria, y estos son algunos de los tips para estudiantes, estudias y te vas a dormir. No te vas a dormir mucho tiempo, haces una siesta, porque en esa siesta puedes llegar a tener esta consolidación de la memoria. Sigues avanzando en este viaje del sueño y entras a la tercera fase, el sueño profundo. Un sueño lento, un sueño delta. Delta me refiero al tipo de ondas que tiene tu cerebro. Aquí hay un sueño muy reparador a nivel físico. Se liberan las hormonas de crecimiento, que son las que permiten reparar tu cuerpo, todas esas células que están dañadas de lo que has hecho durante el día. Se reparan tejidos, músculos, el sistema inmune, la gente que hace ejercicio y busca aumento de masa muscular. Aquí, en esta reparación de músculos, es donde hay un aumento de la masa por un proceso que se llama hipertrofia. ¿Por qué? Porque son células que se han dañado y al repararse en la noche es que genera esta hipertrofia y entonces aumenta el resultado que vemos nosotros físicamente, visualmente, es el aumento de la masa muscular. Eh, Aquí se refuerza más todavía la memoria declarativa, que esto es como los hechos, los datos, esa información que vamos metiendo a nuestro cerebro. Y se eliminan también las toxinas cerebrales. Eh, Finalmente, entonces llegas a un sueño distinto, que es el sueño REM, que es el sueño de movimientos oculares rápidos. Es un sueño mental y emocional. Aquí se da esta reparación de esta parte, ¿no? De esta parte emocional. No sé si te ha pasado en algún momento que te duermes muy triste o te duermes muy enojado eh, y al día siguiente amaneces mucho más tranquilo.
es precisamente porque atraviesas por el sueño REM, que aquí se da esta reparación mental, esta reparación emocional, que nos ayuda muchísimo a soñar, por ejemplo. Y el sueño hay una integración emocional y hay resolución de conflictos. Por eso logras amanecer con ese descanso mental también al día siguiente. La consolidación de la memoria emocional y creativa tiene ese beneficio adicional, esta parte del sueño REM. Y hay fijaciones de aprendizajes del día. Entonces, hay una actividad intensa en nuestro cerebro durante el sueño REM, pero nuestro cuerpo está paralizado. ¿Por qué? Imagínate que tú estás teniendo un sueño muy vívido. Si tu cuerpo reaccionara como tal, estarías tirando manotazos, patadas, etcétera. Pero para que eso no suceda y evites golpearte y golpear a alguien más, tu cuerpo tiene que estar paralizado, pero el cerebro tiene una actividad muy fuerte, muy intensa. Por eso, observa a alguien cuando duerme y te vas a dar cuenta que cuando los ojos están cerrados se empiezan a mover de un lado al otro. Esta persona está en este sueño. No es que esté fingiendo que está dormido y está pensando, tiene esta actividad porque esta es la parte. Entonces, todas estas fases que te acabo de mencionar es un ciclo. Y este ciclo dura más o menos 90 minutos. Para que tú tengas un sueño finalmente reparador durante la noche, tienes que tener unos 4 a 6 ciclos de estos. Por eso es donde vienen que deberías tener entre 7 y 9 horas de sueño. ¿Qué pasa si falla alguna de estas fases? Bueno, si no tienes, por ejemplo, la fase 1, hay interrupciones frecuentes para entrar en el sueño profundo. Entonces, ¿qué pasa si falta la fase 2? Hay problemas para consolidar habilidades y aprender nuevos movimientos. ¿Qué pasa si hay problemas con la fase 3? Hay fatiga física, hay mayor riesgo de enfermedades, dolor, inmunidad baja. Personas que tienen problemas, enfermedades autoinmunes, necesitan sí o sí dormir bien. ¿Por qué? Porque si no se inflaman más, el sistema inmune disminuye su capacidad de enfrentar estas condiciones, por eso necesitan sí o sí dormir. Y finalmente el REM. Mira, todo esto que te acabo de decir es algo físico. REM, recuérdate que es la parte emocional y mental. Entonces, si activas, o mejor dicho, eh, um, si hay problemas en la fase REM, quiere decir que toda la parte emocional y mental no descansa, no se repara, entonces vas a estar irritable, tienes pérdida de memoria, tienes una mala regulación emocional, eres muy poco creativo, estás estresado todo el tiempo, estás viendo con quién rematas. Y lo mencionaba en la última charla cuando hablaba del sueño. El año pasado yo tuve muchísimo trabajo, estaba haciendo turnos en diferentes lugares y al menos 4 días de la semana yo me tenía que desvelar. En fin, mi sueño era muy malo. El año pasado fue el año en que más me he enfermado en toda mi vida. Nunca me había enfermado tanto, nunca me había suspendido y el año pasado estuve suspendido varias veces por enfermedades. Hasta que finalmente eh, me dio dengue, creo que el dengue es lo peor. Ya me dio COVID, me dio influenza, El dengue para mí ha sido lo peor que me ha dado, porque me llevó al punto de llegar a tener incluso un ataque de pánico. Y esto fue, lo conté en la otra conferencia y se los comparto ahora. Eran 3 de la mañana y yo me desperté me sentía fatal, con un malestar general horrible, un dolor detrás de los ojos, era náusea, era el dolor de cabeza, el dolor de los huesos, tremendo. Y yo solo tenía una sensación muy fea y no lograba controlarme. Y yo dije, bueno, según yo era algo mental. Dije, a ver, entonces empecé a utilizar todas mis técnicas para regulación del estrés y demás, no me funcionaba nada. Y entonces yo pensé, me voy a morir. Tal vez así se siente cuando uno se va a morir. Y literalmente yo creí que me iba a morir y empecé a llorar y me asusté mucho. Después me di cuenta que no, que solo era que tenía mucha náusea y necesitaba vomitar. Fui al baño, pasa todo esto y me siento mucho mejor de haber sacado como lo que tenía que sacar de mí. Y entonces ahí entendí que no solo era el dengue el problema en mi vida, sino que había algo más, un trasfondo. Dije, bueno, esto es lo que yo hago en la clínica con las personas que llegan, es entender para qué tienes esta enfermedad. Bueno, vamos a curarla, pero también entendamos
busquémosle un propósito. Si tanto te ha afectado, busquémosle un propósito. Y entonces empecé a afectar cuál era el síntoma que más me estaba afectando a mí y efectivamente era la fiebre. Y me puse a pensar, me puse a revisar qué significaba la fiebre para mí. Y la fiebre pues tiene una connotación emocional o una relación emocional de que hay una rabia contenida, muy fuerte. Y entonces, cuando tú estás enojado, te llenas de energía y esa energía se convierte, de alguna forma se puede manifestar o se puede expresar en forma de fiebre. Entonces, eso era lo que yo tenía. Dije, ok, ya entendí la fiebre. Ya entendí que sí, que yo tengo mucha rabia porque no estaba contento con lo que yo estaba viviendo con mi vida, el ritmo que llevaba, que me estaba perdiendo muchas cosas, que no estaba haciendo nada creativo, lo que te acabo de decir. Pasé mucho tiempo que dejé de escribir. Me gusta escribir en mi Instagram y en el Facebook historias de hospital, de cosas que yo observo y que puedo obtener de ahí una lección para la vida. Dejé de escribir, dejé de publicar, dejé todo. Y, me di cuenta que era el ritmo tan acelerado que llevaba, uno, y dos, el no poder dormir bien, el no haberle dado la importancia a mi sueño que tenía. Ese mismo día hice el compromiso conmigo de volver a respetar mi sueño y a pesar de que tuve que terminar el año haciendo esa cantidad de turnos que les comento, logré organizarme para buscar un momento de descanso y permitirle a mi cuerpo que se lograra reparar física y mentalmente. Y finalmente, entonces, ya vuelvo a estar en paz, vuelvo a tener más paciencia otra vez con mi hija, que ya también empezaba a darme cuenta que tenía menos paciencia con ella, tiene menos de 3 años, discusiones tal vez en la casa por cosas que en realidad no tenían sentido, y todo eso empezó a mejorar. Y dije, bueno, entonces no eras tú, era yo quien tenía el problema y el problema era que en realidad no estaba durmiendo bien, así que me ayudó mucho el tener estas enfermedades y el decir esto no es normal para el estilo de vida que he llevado hasta ahora. Sigamos siendo más curiosos y pensemos ahora, vamos como aterrizando la idea. ¿Qué podemos hacer para mejorar el sueño? Para mejorar el sueño, te voy a dar, bueno, si ya entendimos ahorita todo el proceso que pasamos durante el día, todo lo que pasa durante la noche. Una vez más, te invito a que vayas a ver la otra conferencia que está aquí en la página de Somos Salud, eh, porque ahí explico muchísimas otras cosas. Hoy te voy a dar algunos tips como muy, muy puntuales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tomando en cuenta lo que ya te he explicado de cómo sucede el sueño, la adenosina y demás. Recuerda exponerte a la luz del día. Eh, Personas que trabajan, como decía anteriormente, que se levantan muy temprano, van en el carro, entran a una oficina, cuando están en la oficina empieza a salir el sol, salen de la oficina, ya no existe sol. Entonces, la recomendación es tratar el momento en que salga el sol, tomarse de 2 a 10 minutos para salir y exponerse al sol, preferiblemente si es de forma directa, no a través de ventanas, que también puede funcionar, pero mejor si fuera de forma directa, 2 a 10 minutos exponerte a la luz del sol. Em, en la noche, vamos a ver la segunda parte, en la noche, reducir la exposición a las luces artificiales, especialmente la luz del celular, todo lo que son pantallas, porque obviamente ya sabemos que eso nos va a ayudar a producir melatonina. Entonces, ¿qué haces? Empieza a utilizar luces de lámparas, trata que en la casa no hayan focos blancos donde vas a estar tú ya antes de dormir. Utiliza luz cálida, luces de lámparas. Si puedes no tener luces arriba, sino abajo, también ayuda muchísimo. Eso sería otra recomendación, ¿no? Em, Otra sería no consumas cafeína porque sabes que simplemente va a hacer que aumente la producción de adrenalina, aumente la producción de cortisol, esto bloquea la melatonina, reduce esto la cantidad de sueño en la fase profunda. Cuando hablo de cafeína, sí, hablo de obviamente del café, incluso el descafeinado que más de algo tiene. Entonces, trata de evitar el café con o sin cafeína. El té negro, el té verde, matcha, chocolate, especialmente el chocolate oscuro, bebidas energéticas, suplementos para ejercicio, deberías evitarlos en la noche. ¿Qué más? Si vas a tomar siestas, las siestas pueden ayudarnos muchísimo
a recuperarnos. Las siestas sabemos que tienen que ser entre 20 a 30 minutos. ¿Para qué? Porque si te tardas más, vas a despertar en una de las fases profundas y entonces te levantas muy cansado. Es muy difícil despertar de una fase profunda. Pero si logras tener una recuperación física que hablábamos de las primeras fases del sueño, sean entre los primeros 20 a 30 minutos. Entonces, si vas a hacer siestas, que sean siestas cortas y que sean de un horario regular. No que hoy a las 10 de la mañana, mañana a mediodía, pasado va a ser a las 6 de la tarde. Trata de que sean regular para no desequilibrar tu reloj biológico. Otra, trata de despertar siempre a la misma hora y que sea lo más temprano que puedas, pues siempre y cuando cumplas con tu cantidad de horas mínimas que debes dormir. No es lo mismo calidad que cantidad, pero no puedes suplantar la calidad por la cantidad. Tienes que respetar ese mínimo de los 4 a 6 ciclos, es decir, de 7 a 9 horas. Bueno, ¿qué más? Y esto pues obviamente para no alterar el ciclo circadiano. Personas que, como te decía, que trabajamos por turnos y que se va alterando un poquito el ritmo circadiano, o personas que viajan y tienen jet lag, pueden utilizar durante periodos cortos melatonina. Y se ha descubierto, no sé cómo decirlo, se ha demostrado que dosis pequeñas de 1 miligramo es suficiente durante 15 a 20 días para lograr regular otra vez el ciclo circadiano. Por eso, por lo general, cuando yo les dejo melatonina a pacientes en la clínica, les digo que sea por periodos cortos. ¿Por qué? Si no, estás acostumbrando a tu cuerpo que tú le estás dando la melatonina y tu cuerpo entonces se pone como Aragán y cuando tú no se la das dice, ay, pues ya me la van a dar y se queda esperando, porque ya está acostumbrado a que tú se la des. Entonces, periodos cortos. Luego, hablábamos sobre los alimentos que tienen magnesio. Entonces, aquí sí podríamos utilizar algunos suplementos de magnesio, especialmente que sean em, citrato de magnesio, glicinato de magnesio, o treonato de magnesio, porque esto ayuda a regular la actividad de las neuronas. Eh, Otro que ayuda a regular el sueño es la alfa-colina, que también podríamos utilizarla. Puedes utilizar también algunas cosas como infusiones de lavanda, valeriana, que te puede ayudar también a relajarte y conciliar el sueño más fácil y más tranquilo. Bueno, cuida de no consumir o de consumir muy poco alcohol durante las noches. ¿Por qué? Si es cierto que cuando consumes mucho alcohol en algún momento pierdes la conciencia y te quedas dormido, no es un sueño de calidad, porque no estás entrando, no pasas por todas las fases, sino únicamente te quedas en la parte física y ni siquiera llegas bien al sueño profundo. Entonces, eso es uno. Y dos, que cuando consumes alcohol, esto aumenta tu temperatura y aumenta la frecuencia cardíaca. Y además que esto disminuye también la producción de hormona de crecimiento, es decir, aunque pases horas dormido, no vas a repararte porque no tienes la materia prima que te va a ayudar a reparar todo en tu cuerpo. Luego, busca optimizar el ambiente en tu cuarto, en tu habitación. Una vez más, repito lo de las luces, si son luces abajo mejor, luces de lámparas, luz cálida, que no haya ruido, cierra cortinas para que no entre luz de afuera. Si puedes tenerla en una temperatura baja, lo ideal sería que entre 18 y 22 grados sería lo ideal, que es bastante aceptable. Entonces, esto nos ayuda muchísimo también a ayudarle al cuerpo en su proceso natural de conciliar el sueño, tener un sueño profundo y continuo. Bueno, otra, ya hablamos de los alimentos, trata de no comer mucho y no comer cerca de la hora de dormir, que sea por lo menos unas 3 horas antes de acostarte. Entonces, podemos verlo de una forma. Toma en cuenta tus horas de sueño. Vamos a decir que vas a dormir 8 horas. Y tu última comida debería ser 6 horas antes de la mitad de la cantidad de horas que vas a dormir. Entonces, por ejemplo, si tú te vas a dormir a las 10 y te vas a despertar a las 6 de la mañana, porque esas son 8 horas, la mitad son las 2 de la mañana. Las 2 de la mañana menos 6 horas quiere decir que a las 8 debería ser, o antes, pero a las 8 debería ser la hora ideal en que tú te metas el último bocado.
Y escoge bien tus alimentos, que no sean azúcares, como ya lo mencioné. Entonces, esa es una muy buena forma de poder decir cuál es la última hora en la que yo debería comer para no afectar mi sueño o para favorecer una mejor calidad de sueño. Otra, trata de tener un momento para ti, un momento en donde puedas relajarte, en donde puedas reflexionar sobre lo que ha pasado en el día, revisar tus emociones, que puedas observarte qué has aprendido de ti, qué conductas tuviste, por ejemplo, em, con alguna situación en especial, puedes escribir, puedes leer. Trata de tener ese momento de introspección contigo. eh, También podrías incluso en este momento tomar una ducha corta y con agua preferiblemente caliente, tibia. ¿Por qué? Va en contradicción con lo que dije de que el cuerpo necesita bajar su temperatura corporal, pero entonces estamos generando algo distinto. ¿Qué es esto distinto? Y es cuando te bañas con agua caliente, tu cuerpo pone mecanismos en acción para que esa temperatura que tú le diste externa, tu cuerpo la va a disminuir. Y por eso, primero, el calor relaja y segundo, tu cuerpo va a hacer que la temperatura baje y eso va en favor de un mejor sueño. Por eso es que las duchas calientes en la noche sirven. Y bueno, trata también obviamente de evaluar si tienes algún problema como apnea del sueño, que eso ya lo tienes que ver directamente con un especialista, pero la mayoría de personas eh, puede corregir su calidad de sueño mejorando todos estos hábitos que ya te he mencionado hasta ahora. La apnea del sueño, obviamente sí, si tú ya haces todos estos cambios y sigues con problemas y no mejoras tu calidad de sueño, sigues despertando cansado, creo que sí vale la pena que consultes con un especialista. En este caso sería un neumólogo o incluso un otorrino que podrían ayudarte en esa evaluación. Luego, como ya mencioné en los pilares, el ejercicio. Haz ejercicio, especialmente en la mañana o en la tarde, antes de las 7 de la noche. Em, no después de esa hora, porque ya sabes que altera tu sueño. Y pues, bueno, obviamente, trata también finalmente de no tomar muchos líquidos antes de dormirte. Primero, porque te puede dar reflujo y segundo, porque te van a dar ganas de ir al baño. Así de sencillo. Entonces, creo que esos son como algunos tips, según lo que hemos platicado hasta ahora, esos son algunos de los tips que puedo compartir contigo para que puedas mejorar tu calidad de sueño, para que puedas sentirte descansado después de una noche y al día siguiente poder empezar otra vez con todo. Te lo prometo, que si mejoras tu sueño, mejoras tu humor. Y obviamente todos queremos estar de buen humor y buen ánimo. Así que espero que, bueno, esto haya sido de mucha utilidad para ti, que estás viendo esto. Si así lo consideras, compárteselo a las personas que tú sabes que todos los días dicen, ah, otra vez estoy cansado, ah, otra vez lunes. En lugar de empezar con mucha alegría la semana y ver qué podemos hacer de ella, mándales esta información y llevan mi promesa de que si hacen esto y mejoran su calidad de sueño, se van a sentir mucho mejor. Así que esta es la invitación que te hago a que te comprometas contigo mismo, en que agarres 2 o 3 tips de lo que he mencionado y le empieces a poner en práctica a partir de hoy. Y es una muy buena hora. Así que una vez más, gracias por estar por aquí, gracias a Qualifan por este espacio y dejamos ahora el momento para preguntas. Ahí en algún momento te aparecerá en pantalla mis contactos también para que si tienes alguna duda, si quieres hacer una cita, una consulta, con mucho gusto ahí podemos hablar. Muchas gracias, doctor Morales. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, doctor. Como siempre, excelente conferencia. Vamos a dar paso acá a las consultas de nuestros seguidores. La primera consulta dice si es probable que algunos medicamentos a veces puedan interrumpir el sueño. Depende qué medicamentos. En realidad, que pueda interrumpir, no. A ver, hay muchas personas que toman medicamentos para dormir, de estas benzodiazepinas. Sí que les ayuda a conciliar el sueño, pero no pasan por todas las fases. Es decir, pasan por el sueño y la recuperación física, pero no la parte mental. Entonces, no pasan por todo el ciclo. Medicamentos que pueden alterar el sueño de esa forma, sí. De ahí, algunos que tengan cafeína, hay algunas combinaciones, por ejemplo, de ácido acetilsalicílico con cafeína. eh,
Si tienen este componente, entonces sí te puede alterar el sueño porque ya sabes lo que hace la cafeína con los receptores de adenosina, entonces no es, ¿cómo se llama? No es recomendable que los tomes. Hay otros medicamentos que se dicen esto es para el día, porque tienen algún tipo de energizante, puede que tenga algún componente que aparte de ayudarte, especialmente son los antigripales, que tienen algún componente que te puede dar un poquito de un levantón, esos pueden interferir. Por eso también hay unos medicamentos que se dice esto es para la noche, porque puede ayudarte a relajarte y no interviene. Entonces sí, creo que esos serían los medicamentos que podríamos tomar en cuenta. Muchas gracias, doctor, muy amable. Tenemos acá dos preguntas que creo que las voy a unir porque están relacionadas. Una de las personas decía que cuál es la cantidad de horas recomendadas según la edad, por ejemplo, edad recomendada entre un bebé, niño y adolescente. Al mismo tiempo tenemos otro seguidor que nos dice, personas de la tercera edad, 70 años, ¿cuántas horas deben dormir? Yo duermo 6 horas, nos dice esta persona. Sí, creo que todo tiene que ver con el tipo de actividad. Por ejemplo, en la charla anterior, ahí estaba, incluso lo pueden revisar porque hasta ahí les mostramos una tabla, pero bueno, mientras más vamos avanzando, menos tiempo necesitamos para dormir. Ustedes se van a dar cuenta que un bebé necesita incluso hasta 16 horas para dormir en el día. Y conforme vamos avanzando, el niño ya no necesita tanto. Un niño de 5 años ya no necesita 16, necesitará unas 12 o 10. Conforme va avanzando a los 10 años, ya no necesita las 12, necesita de 10 a 8. Cuando ya es un adolescente, en el adolescente pasa algo muy curioso, que entra en una etapa, especialmente cuando se dé el crecimiento tiene que darse sí o sí cuando está el parasimpático activo. Y el parasimpático activo se da en la noche. Entonces, que un adolescente tenga muy baja energía no quiere decir que sea perezoso, quiere decir de alguna forma que está creciendo, que duerme más. Me recuerdo que yo en mi adolescencia, en mis vacaciones, hacía un concurso conmigo mismo de a ver cuánto era lo más que lograba dormir. Y lo más que logré dormir eran 16 horas, que en realidad no lo necesitaba, era el puro ego de vencer mi récord, pero me era muy fácil dormir mucho tiempo porque estaba en ese crecimiento. Entonces, el adolescente pasa por ese periodo. Luego, cuando llegamos a la adultez, ya necesitamos, como mencionaba, entre 7 y 9 horas. Y en la adultez, bueno, en la tercera edad, por así decirlo, necesitamos incluso un poquito menos porque la cantidad de actividad del día, es decir, la adenosina que vamos acumulando y el desgaste físico es menor. Entonces también entre 6 y 8 horas al día. Más o menos por poner un promedio que lo tomemos en cuenta. Muchas gracias, doctor, muy amable. Nos preguntan por acá también si son recomendadas las siestas en el día y cuánto tiempo sería lo recomendado. Sí, mira, no es que todos necesitemos la siesta, pero bueno, hay otras culturas, por ejemplo en España, ahí sí es como muy frecuente que hay cierta hora del día en donde todos se van a dormir, muchas personas se van a dormir, ya es una parte de ellos y sí puede ayudar. Las siestas deberían durar entre 20 y 30 minutos, no más, porque depende de las fases del sueño en donde estás cuando te despiertas. Entonces, lo ideal es que tú te acuestes y pones tu alarma, porque a veces se nos va y no dormimos 30 minutos, sino una hora. Recuérdense, el ciclo completo dura 90 minutos. Entonces, una siesta debería durar entre 20 y 30, que son las primeras fases. No has entrado todavía al sueño profundo. Si te pasas de ese tiempo, por ejemplo, a 45 minutos, una hora, ya estás en un sueño profundo. Ahora, piénsalo así, aquí está el despertar, aquí está un sueño ligero y aquí está un sueño profundo. ¿De dónde es un poquito más difícil llegar al estado de alerta? Si estás en un sueño profundo. Por eso las siestas deberían ser cortas para que en realidad te puedan ayudar. Entonces, esto lo logras entre 20 y 30 minutos. O algo que yo hago cuando estoy posturno, es decir, yo turné ayer, estoy muy cansado del día de hoy, entonces mi siesta no dura 20 en 30 minutos, dura un ciclo completo, hora y media. Entonces, cuando me despierto, no me despierto como zombie, sino que me despierto otra vez en fase de sueño ligero. Entonces, serían como las recomendaciones que podría darte.
Muchas gracias, doctor, muy amable. La siguiente consulta dice, ¿los niños pueden tomar melatonina? Y si es así, ¿cuál sería la dosis recomendada? Mira, preferiblemente que los niños no tomen suplementos para esto, a menos que tengan alguna condición especial. Pero esto sí te lo dejaría de tarea que lo hables con tu pediatra. Y preferiblemente no, porque estamos nosotros de una forma exógena alterando el ritmo circadiano. Entonces, preferiblemente que lo veas con tu pediatra y si te lo recomienda, pues ya te dirá cuál es la dosis adecuada. No es lo mismo lo que tomamos adultos que lo que pueda tomar un niño. Entonces, sí, preferiblemente consultar con, obviamente, con quien sabe de esto. Muchas gracias, doctor, muy amable. Vamos a dar un espacio más por si alguien desea compartirnos otra consulta. Y mientras tanto, si nos quiere brindar algunas palabras finales, doctor. Yo creo que las palabras finales es un llamado a la toma de conciencia. Pregúntate, sin ir más lejos, el día de hoy, cuando te despertaste, ¿te sentías descansado y listo para el día? Uno. Dos, tipo 10, 11 de la mañana, ¿o ya sentías un bajón? Tres, después de almuerzo, te dio el famoso bajón después de almuerzo que tiene un nombre especial, no lo puedo decir aquí, que se llama el mal del, ustedes ya sabrán. Si tienes estas tres, que estás cansado, que a media mañana todavía estás como que te cuesta, o que necesitas un café para despertar, o que después de almuerzo te dio un bajón, si es alguna de estas, estás durmiendo mal. Entonces sí necesitas o empezar a hacer alguno de los cambios que te acabo de compartir o vente a una consulta, pero no lo dejes al tiempo. A mí me pasó un año, lo descuidé, un año me enfermé, sentí que me iba a morir. Que no te pase a ti. Entonces, las palabras finales es, empieza a respetar tu sueño. Eso es respetar tu propia vida. Muchas gracias, doctor, muy amable. Aquí en pantalla estamos presentando, vamos a presentar ahorita los datos del doctor para quien quiera comunicarse. Agradecemos mucho, doctor, por todos los consejos que siempre nos brinda, que sabemos que van a ser de gran utilidad para nuestros seguidores. Así que muchas gracias, siempre un gusto tenerlo por acá con nosotros. Y pues a todos nuestros seguidores, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y les invitamos para los próximos webinars que tenemos siempre ahí para ustedes. Muchas gracias nuevamente, doctor. Muy amable. Perfecto. Feliz noche para todos.